Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy viernes en el último programa de la semana. Gracias por estar con nosotros en las diferentes plataformas en las cuales pueden acompañarnos en Monumental y en Matices, en la radio Monumental 93.5 en FM. Además, pueden observarnos a través del Facebook en vivo. Transmitimos en la cuenta de Noticia Monumental gracias a su directora Febe Cruz, que así lo permite, como los últimos 10 años de Matices. Además, en Canal 2 nos pueden ver esta noche y pueden descargar el podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Mientras estemos en el programa, pueden escribirme en Facebook, pueden escribir en el WhatsApp 89935935 y pueden también escribirnos a través del Facebook. Hoy invité a don Albino Vargas, el secretario general de la NEF. La NEF. No, sí, pero no es eso, es que se me olvidó las siglas. Sí. De la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Últimamente, ya cómo me ha pasado eso, se me olvidan las siglas de las cosas, don Albino. No se preocupe. Bienvenido. A la orden, muy agradecido. ¿Cómo le va? Bienvenido a Matices. Estoy, gracias a Dios, bien, de salud, pura vida, como siempre, y en la trinchera sindical. Feliz año. Feliz año, sí, muchos éxitos. Partamos el programa en dos un momento. Cuénteme cómo vieron ustedes desde el movimiento sindical el 2023, don Albino. Durísimo, muy duro, sí, muy duro. Muy duro porque fue el cuarto año de congelamiento salarial total en el sector público, ¿verdad? Muy duro porque el salario mínimo en Costa Rica, que se fija solamente una vez al año ahora, no alcanza para una existencia digna y decente, como lo ordena el artículo 57 de la Constitución Política, que habla precisamente del salario mínimo. Cero diálogo con el gobierno de la República, ¿verdad? No hay contacto, no hay nada desde ese punto de vista, el diálogo social. Y además, efectivamente, el país involuciona, el país retrocede, el país está en reversa con esta dramática situación de la violencia criminal, la del crimen organizado, la del narcotráfico, y don Randall, esa hemorragia de dólares que hay en el mercado, que yo no puedo dejar de pensar, porque lo he hablado con gente que sabe, que tiene que ver con el lavado. Además es un argumento que usted ha usado desde hace mucho tiempo ya. Sí, es un argumento que hemos usado desde hace mucho tiempo y que el tiempo nos sigue dando la razón. ¿Cuánto lleva ya de secretario de ANEP? Bueno, yo entro ahora en el 2024 al año 33. 33. Sí, okay. Señor. Bueno, entonces le puedo hablar de los últimos 30 años en algo. Sí, porque efectivamente en los últimos 30 años a mí, al frente de la ANEP, me ha tocado ver cómo hemos viajado hacia la desigualdad, cómo hemos viajado hacia la exclusión social y económica, cómo estamos viajando hacia la polarización
total de los que tienen, los que no tienen, el deterioro de los servicios públicos y algo, don Randall, de lo más impresionante que nos tiene muy ocupados y muy conmovidos es el tema de la deuda pública y su, para nosotros, obsceno pago de intereses. Vean, desde el 1 de enero de este año, es impresionante, don Randall, del 1 de enero de este año, atender la deuda pública y especialmente su pago de intereses está demandando en promedio 30 millones de dólares diarios. Wow. 30 millones de dólares diarios del 1 de enero a hoy, imagínense. Multiplique 30 porque estamos en el día... Sí, hoy es 19. 19 por 3, 2.700 millones de dólares ya. Por 30 por 9, por 19. No, 30 por 10 son 300 más 9 son sí. 280 más, como 580. Como 580 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, hemos lanzado este clamor, no lo escucha el gobierno, a pesar de que Rodrigo Chávez lo tenía en su propuesta de gobierno, ¿verdad? En su propuesta de gobierno él dijo revisar el pago de intereses de la deuda, pero no pasa nada en la Asamblea Legislativa, no pasa nada, ningún partido quiere hablar de esto. Solo el año pasado el presupuesto de la República destinó 5.814.000 millones para la deuda, que es donde me sale a mí el cálculo de 30 millones de dólares diarios. Por eso no hay plata para carreteras, no hay plata para las policías, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le pregunté cuánto tiempo llevaba, porque lo primero que me dijo es durísimo, que había sido un año durísimo. Cuando me dijo eso, yo dije, bueno, pero ¿cuántos años durísimos habrá tenido don Albino en su historia como secretario general de ANEP? Porque han pasado claro, cosas, han pasado años durísimos, y le puedo mencionar lo del TLC con Estados Unidos, lo de la revisión técnica vehicular. Pero este es uno de los más duros, aún con eso. Aún con eso, ese es uno de los más duros desde el punto de vista de el deterioro de las condiciones socioeconómicas del pueblo trabajador, desde ese punto de vista, ¿verdad? Desde ese punto de vista. ¿Y en la relación gobierno? Cero. No, está bien, pero vamos a ver, siempre ha tenido comunicación con los gobiernos. En realidad, es light esa comunicación, ¿verdad? Debo decir porque es light, porque algunos gobiernos aparentan diálogo y aparentan negociación y bonitos acuerdos que no se cumplen, ¿verdad? Que no se cumplen. Pero entonces, ¿les había pasado que fuera cero? Sí, en el caso del gobierno de Óscar Arias Sánchez, el segundo, cuando él estaba al comando del TLC con Estados Unidos, ¿verdad? Con Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, cuando le tocó el combo de Lice también, ¿verdad? Con don Abel hubo buena comunicación con don Abel Pacheco. Ajá, José María el primero fue el único. El único. El único. Me traicionó el subconsciente. Fue también de rompimiento, de ruptura, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Es que, perdón, yo he llegado a la conclusión de que nosotros en Costa Rica hemos estado enfrentados a grupos que no van a las elecciones, que financian a los partidos y que ejercen gran poder e influencia, ¿verdad? Y dentro de esos grupos económicos hay gente de esta tesis extremista que hoy estamos viendo en la Argentina, que resumimos en el todo mercado, nada Estado. Entonces, de alguna manera, nosotros, esta ideología que llamamos neoliberalismo, nos borra. No existimos, somos incómodos, hay que extinguirnos. No, es que lo que intentaba determinar es si era una cosa lineal o si han tenido vaivenes, porque, digamos, entiendo lo del gobierno de Óscar Arias, después vino Laura Chinchilla. Sí. No sé si tuvieron También. ¿En cero? O sea, se ha mantenido constante. Light, constante. ¿Con los dos gobiernos del PAC? Con los dos gobiernos del PAC. El primero con Luis Guillermo fue de buena comunicación. Con el de don Abel. Y con el de don Abel, pero el de don Carlos Alvarado fue traición, ¿verdad? O sea, yo le digo traición, ¿verdad? ¿En serio? ¿Ese nivel? Sí, porque Carlos Alvarado visitó locales sindicales y Carlos Alvarado hizo compromisos de agenda. Hizo que ya bastaba, que había que impulsar la política social y que lo macrofiscal había que darle contenido fiscal, y el hombre nos dio vuelta. Y a los que le creyeron, por lo menos en primera vuelta, porque yo para segunda vuelta siempre lo digo, ¿verdad?
Ya cuando yo vi a don Carlos Alvarado con las juntas que tenían, en esa segunda vuelta, Rodolfo Pisa por aquí y esa gente por allá, yo dije, aquí no está bien la cosa, mejor no voto. ¿Usted sí le creyó en primera vuelta? Sí, en primera vuelta sí le creímos porque ya le dije, 2 veces estuvo en ANEP. ¿Y con Rodrigo Chávez? Con don Rodrigo Chávez hubo un contacto inicial por un problema muy puntual de la Alunasa, la empresa venezolana de aluminio, que está ubicada en Juanilama de Esparza. Los partidarios de él en Juanilama de Esparza le sacaron un compromiso de que si ganaba lo recibía inmediatamente. Nosotros como ANEP habíamos organizado a esos trabajadores, hicimos una seccional de ANEP y en ese impasse de dónde estaba la plata, él nos accedió a recibir en casa presidencial 2 veces. Él hizo contacto directo con Maduro, con el gobierno de Maduro, para que se acelerara el envío de los recursos para liquidar a todos los trabajadores. Hasta una foto nos tomamos con él. ¿En serio? Sí, claro. ¿Tiene foto con don Rodrigo usted? Sí, estaba mi compañero Walter Quesada Fernández, el secretario general adjunto, y el compañero Rafael Mora Solano. Después la cosa se fue enfriando porque ya uno más o menos ve por dónde va la procesión y ya uno empieza a hacer críticas y escribir cosas. Y sobre todo en el tema de los intereses yo le he reclamado muchísimo, ¿verdad? Su promesa de campaña de revisar el pago de los intereses y no pasa nada. Que es que toda la plata del gobierno se va pagando intereses de la deuda. ¿Es ese? Sí. Vea, de cada colón del gobierno usted tiene que coger 50 a la deuda y los otros 50 le quedan a usted. Poder judicial, poder ejecutivo, ministerios, transferencia a universidades, pensiones de lujo, programas sociales y más PANI. Por eso estamos en reversa. No alcanza. ¿Y cómo cree usted que se puede arreglar lo de los intereses? Hay que hacer una auditoría. Se puede emitir una ley de la República que autorice la realización de una auditoría con fiscalización ciudadana, ¿verdad? Hay que auditar quiénes son los acreedores, cuáles son entes públicos, cuáles son entes privados, a qué plazos están las deudas, qué puede ser diferido, qué puede ser renegociado, y cómo se puede colocar de esa deuda con otros parámetros en el exterior, qué puede ser hasta condonado, ¿verdad? O diferir los plazos de amortización, ¿verdad? Para pagar menos. Para pagar menos, claro. ¿A dónde le parece que, usted puede decirme en todo, pero quisiera puntualizar, ¿a dónde le parece que estemos recortando? O sea, que nos haga falta plata para invertir que se está yendo a la deuda. En seguridad pública, por ejemplo. En seguridad pública. Faltan 1.200 policías de tránsito. Faltan unos 600 policías de migración, unos 1.000 en la policía penitenciaria. Necesitamos reforzar la policía fiscal. Hay que reforzar los guardabosques. Estamos perdiendo el patrimonio ecológico del país porque no lo estamos cuidando bien, por ejemplo, ¿verdad? El OIJ hay que reforzarlo, ¿verdad? Usted tiene que también invertir en nueva tecnología para la fuerza pública, invertir en logística estructural, logística estratégica, modernos equipos de comunicación y todo eso para poder competir con el narcotráfico, ¿verdad? Claro. Que se está desarrollando muy rápidamente, ¿verdad? Y no ha habido manera, sacar a los policías de la ley marco de empleo público, eso es vital, sacar a los policías, hacer un escalafón para los cuerpos policiales, nada más se agrega un capítulo a la ley 7410, ¿verdad? Usted les da un salario digno, no un salario de hambre, y podemos tener una fuerza pública más capaz de enfrentar este fenómeno. Lo de Ecuador, si aquí no ponen las barbas en remojo, ya no tienen cuándo, sinceramente. No tienen cuándo, ¿verdad? Sí, es muy complejo realmente el camino que está siguiendo el país en términos generales y de seguridad pública también. Don Albino, ¿a usted no le parece que han perdido algún protagonismo? Sí, claro, yo a usted le puedo decir con transparencia que los sindicatos perdimos la huelga del combo fiscal, la del 2018. Eso puede considerarse una derrota cuasi estratégica,
porque no hemos desaparecido del No, todo. por Nosotros supuesto, estamos en recomposición, pero sí, efectivamente, se ha perdido mucho protagonismo y entonces sí, estamos en eso, lo que pasa es que relanzándonos. ya habían tenido pérdidas estratégicas, como el TLC, por ejemplo, Claro, pero pero imagínese no se usted, desaparecían después. imagínese usted que, por ejemplo, eh, cuando el combo dice, nadie creía que los sindicatos íbamos a resurgir. Nadie daba una peseta por los sindicatos y estalló el combo, ¿verdad? Con el TLC, con Estados Unidos, nosotros teníamos ganada esa lucha. Fue que apareció José Miguel Corrales y un grupo de gente con la tal tesis del referéndum, ¿verdad? Pero eso estaba ganado en las calles, ¿verdad? La revisión técnica vehicular fue un buen pulso. Sí, siempre se impuso, está bien, pero un buen pulso. Y sinceramente, la del combo fiscal, la del 2018, ese sí, ahí sí les arriaron. Esos golpes nos dieron hasta por debajo de la lengua, como decimos popularmente. Sí, me sí, disculpan sus oyentes, no se preocupe, le arriaron, les arriaron, ¿verdad? Después se montaron con la ley antihuelgas, ¿verdad? Ese golpe abrió paso a la ley antihuelgas y también abrió paso a la ley marco de empleo público, ¿verdad? Que son la triada de legislación mortal que se dio en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada. Lo que puedo decirle a la corriente sindical en la que este servidor soy yo milita, de nosotros todos los días hacemos esfuerzos por estar vivos, por atender problemas laborales, por hacer propuestas, por escribir, de todas maneras que no desaparezca el ideal sindical, ¿verdad? Porque ha sido así históricamente. Claro, ha sido así históricamente. Pero podrían estar en el momento más débil de los últimos 30 años. Más o menos. Tal vez no tan así, pero sí, más o menos, porque... y además tienen un gobierno que no les valida como interlocutores. No, el gobierno no existimos para el gobierno. Así es. Así es, no existimos. Eso es lo que creo que no había pasado. No había pasado con los otros gobiernos que de alguna manera jugaban con el diálogo. Sí, y había colegas que caían en el diálogo o incluso no, en la discusión. En la discusión de problemas nacionales. Ni discute ni nada. Con ustedes. Así es, totalmente radical. Enterró lo que se llamó, ese gobierno enterró lo que se llamó la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, y que la última vez que esta estuvo vivita fue cuando dejó el acuerdo salarial de 7.500 a la base por costo de vida, que todavía se debe 5 años después a los policías, a los maestros, a los empleados de los ministerios. Entró a regir el congelamiento salarial total por la regla fiscal que dejó Carlos Alvarado y el Partido Liberación Nacional, básicamente, ¿verdad? La regla fiscal del 60%. Perdón. Y básicamente es eso, ¿verdad? Entonces, pequeños diálogos insustanciales a nivel ministerial, pudiera haber los contactos, pero nada estructurado como lo recomienda la OIT, como lo recomienda la misma Naciones Unidas. ¿Y usted cree que sea por un tema ideológico, por un tema del perfil del presidente? Bueno, el señor es prepotente, es arrogante, es soberbio, es autosuficiente, se cree que lo sabe todo, ¿verdad? Tiene ese estilo muy vertical. O se hace lo que yo digo o no jugamos, ¿verdad? Entonces, eso no ayuda. Después, en realidad, el gobierno es él. El gobierno de la República es él. Si usted nota la gran cantidad de ministros y viceministros y otros jerarcas que se han ido, él bate récords, ¿verdad? Porque hay un estilo muy vertical del ejercicio del gobierno, ¿verdad? Entonces todo tiene que pasar por donde él. Y él, pues viene de una realidad internacional en la que estuvo 30 años fuera, que fue la del Banco Mundial, y no sabe cómo aquí se fueron complicando las cosas en los últimos 30 años. Ok, pero entonces yo podría pensar que don Albino me cuenta que tuvieron un 2023 fortísimo y un 2024, supongo, con una proyección más o menos parecida. ¿Por qué más o menos parecida? Porque la cosa no cambia y al gobierno le queda mucho tiempo. La cosa no cambia. Me parece que, digamos, la ventaja para nosotros y la desventaja para Rodrigo Chávez es que no pudo controlar la Asamblea Legislativa. La tiene, es minoría él.
Tenemos una Liberación Nacional que anda desesperado por guiñar el ojo a la clase trabajadora. ¿Le parece? Algunos sectores de Liberación Nacional. ¿Son sexys ustedes para Liberación? Es correcto. Digamos, de alguna manera hemos tenido algunas cosas importantes que han considerado, como por ejemplo una fuerte presión para impedir el avance de la Ley 4.3, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ellos se preocupan por, una parte de ellos muy importante, por considerar que lo que estamos opinando, aunque no tenemos, así como no respondemos al Frente Amplio, pues todo el mundo conoce la agenda del Frente Amplio, que es muy parecida a la de los movimientos sociales, de alguna manera. Coinciden bastante. En bastante sí. Es una agenda, digamos, socialdemócrata clásica, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que es un poco lo que está a la altura del mundo de los movimientos sociales hoy en día, la justicia social, o en vez de socialdemocracia, hablar de democracia social, que es un concepto distinto y presupone otras políticas públicas. Primero ¿verdad? Lo social. Primero lo social, porque efectivamente se está desestructurando la sociedad, ¿verdad? Y si una sociedad se desestructura completamente, diga usted, por más dinero que tenga, usted no va a estar seguro. Claro. ¿Y qué le parece ese guiño de una parte de Liberación? Que quieren mostrarse, digo, claramente, viéndolo desde afuera, como socialdemócratas. Bueno, sí, exactamente. Ellos se lo dicen a uno. Metimos la pata, nos equivocamos, el partido giró mucho al capital. A la derecha. Sí, yo en esos términos de derecha y izquierda Ya quedaron muy atrás. Ya quedaron muy atrás, ¿verdad? Ahora usted tiene que hablar de justicia social, usted tiene que hablar de derechos humanos, usted tiene que ponerse a tono con los cambios que están ocurriendo en las mismas Naciones Unidas sobre el tema tributario, que rebasan las fronteras ideológicas, ¿verdad? Porque entonces, eso de derecha e izquierda está muy gastado. Liberación es una parte de Liberación. Una parte de Liberación. Nos Liberación. equivocamos, dimos mucho giro hacia el capital. Sí, exactamente, y ahora queremos volver hacia la clase trabajadora, ¿verdad? En el mismo partido lo tienen, el secretario general, el presidente del partido, Ricardo Sancho, creo que es el presidente del partido. Sancho, Don Miguel. Don Miguel Guillén, el secretario general del partido. Yo estoy escribiendo también en una revista muy afín a la socialdemocracia que se llama Cambio Político. Ahí le están publicando artículos a uno también. Y en la fracción, pues en realidad... ¿Usted sabe verlo cerca de Liberación a usted? Sería la foto, más allá de la de No, ya yo pasé por donde asusta. Sí. Ya eso de los partidos conmigo nada que ver. Bueno. No. Digamos, se ha construido tanto pensamiento obrero social que, con mucha humildad se lo digo, estamos en capacidad de discutir con cualquier partido tesis sociales y económicas. Bien, lo que pasa es que hasta hace unos años, digamos, era absolutamente contradictorio. Sí. Digamos, Liberación y los sindicatos. Hoy no. Una parte de Liberación, ¿no? ¿Verdad? Sí, eso es muy curioso. Y una parte de Liberación con poder. Cuando digo con poder, porque tiene figuras en lugares importantes y además diputados. Figúrese que a mí me sorprendió un artículo de Rodrigo Arias Sánchez al final del mes de diciembre, que le publicó el periódico La Nación. Y Rodrigo decía casi que un llamado desesperado al diálogo social, e incluía a las fuerzas sociales. Y don Rodrigo decía que estamos al borde del precipicio y que esto nos va a estallar en la cara si no hacemos reformas sociales. Yo le contesté en el diario Extra 2 artículos. Vamos a ver qué pasa. Pero efectivamente parece que ahí mismo, con Rodrigo Arias a la cabeza, están diciendo que esto está feo y que hay que llamar al diálogo social. ¿Y usted estaría dispuesto a trabajar en un diálogo? Sí, claro, nosotros estamos dispuestos a eso. Es que si usted tiene ideas, tiene planteamientos, usted no es Espíritu Santo ni iluminado, usted tiene gente que le ayuda, porque tenemos gente que nos ayuda, nos da opinión, nos regala estudios, porque a veces son caros. Uno está preparado para eso. Estamos preparados para eso. Para cambios impresionantes, don Randall, como el que viene para el sector privado, ¿verdad? Que estamos públicos y privados, ¿verdad? Estamos trabajando para los choferes de autobús, estamos trabajando para la vigilancia privada y estamos trabajando para los obreros bananeros y piñeros del Sarapiquí, el Atlántico, zona sur y Pital de San Carlos, ¿verdad? Con algo muy importante que un día podemos hablar en su programa,
es las leyes estas que vienen, que se llaman de debida diligencia en Alemania, aprobadas en Alemania, pionera Alemania en esto, y que ya están siendo aprobadas en otros parlamentos de la Unión Europea, donde las organizaciones sindicales que aglutinan a obreros bananeros y piñeros pueden llegar directamente a los gobiernos de la Unión Europea diciendo que en tal empresa se violan derechos laborales, económicos y sociales, y por tanto el supermercado que compra esos productos podría verse muy perjudicado. Es un cambio novedosísimo porque no vamos a pasar por el gobierno de Costa Rica ni por un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que un Ministerio de Trabajo que está borrado del mapa, ¿verdad? Existe ahí casi por simbología de las garantías sociales, nada más. Pero entonces con esta ley de la debida diligencia va a crecer todavía más el sindicalismo obrero, bananero y piñero, y ANEP está ahí ya también. Sí, bueno, realmente es complejo. Cuando uno oye, yo hace un mes estuve en Matices con el ministro de Economía, quien da unos resultados cuando habla realmente que uno dice, por Dios, estamos volando, ¿verdad? Un aumento en la producción, en el crecimiento económico, un aumento en la confianza en el consumidor. O sea, realmente hablan de una Costa Rica muy diferente a la que usted está pensando. Muy distinta, porque es que... Cuando yo hablo con el presidente, no sé si vio una entrevista hace 15 días que publicó Noticias Repetir con el presidente de la República, el presidente dice, rompimos récord en todo. El presidente dice, rompimos récord en todo, pero no mejoran los mecanismos de distribución. Yo le digo, ¿en qué están mejorando los mecanismos de distribución del ingreso? Usted tiene una política salarial, usted no tiene política salarial en este país en este momento. Y está demostrado por estudios de todo tipo que uno de los mecanismos de distribución del ingreso es el salario. Economías domésticas o economías que dan mucha prioridad al mercado interno desarrollan el poder adquisitivo del salario y usted no lo está desarrollando. Usted no lo está desarrollando. El desempleo, que el desempleo se reduce y cacarean eso, pero ¿cuánta gente ya está demostrado que desistió de buscar trabajo? ¿Verdad? ¿Cómo sale el Banco Central un día de esos a decir que está preocupado por el descenso en la fuerza de trabajo del país? ¿Verdad? Es decir, entonces hay cifras macroeconómicas, si usted quiere macroeconómicas, fiscales, que pueden estar buenas, pero don Ralda, la gente no come macroeconomía. La gente no come macroeconomía, ni come macrofiscalidad, ¿verdad? Entonces, claro, la situación fiscal está arreglada porque estoy pagando puntualmente los intereses de la deuda. Ah, qué bien, ¿verdad? Y tengo a los policías que tienen 5 años de esperar un reajuste de 7.500 pesos que nunca les fue entregado. Don Hermino, y ahora que me habló de la Asamblea Legislativa, que tienen acercamientos con una parte de Liberación, ahí está el Frente Amplio. Hasta con doña Gloria Navas tenemos acercamientos. Imagínense. Sí. Bueno, estamos viendo cosas nunca antes vistas, don Sí, Hermino. claro que sí. Pero ¿les ha servido? Bueno, de alguna manera se enfatiza en la capacidad de incidencia que hay para frenar iniciativas que no consideramos convenientes, sinceramente. ¿Y tienen incidencia? Yo pienso que sí, un poquito de incidencia. Se considera la opinión de nosotros. Porque por ejemplo, una Gloria Navas dice, estoy de acuerdo en atender a la ANEP en su proyecto tan impulsado en los últimos años para financiar a la Policía Profesional de Migración y Extranjería, ¿verdad? En estos días vamos a trabajar en un proyecto de ley con diputados del Frente Amplio y de otra fracción, creo que es Liberación, que a veces trabajan en conjunto, para ver qué hacemos con la Ley Marco de Empleo Público y los policías, ¿verdad? ¿Quién es el enganche tenemos un proyecto para sancionar a las empresas de autobuses violadoras de derechos laborales que podrían perder la concesión si siguen violando derechos laborales. Nosotros tenemos ahí un cuadro profesional en la Asamblea Legislativa, compañero Roberto Celedón Arias, siendo nosotros la única organización sindical del país que destina presupuesto para el cabildeo legislativo a través de un profesional a tiempo completo. Claro. Pero, ¿quiénes son los enganches, digamos, en Liberación? Que doña Gloria es uno. Ustedes hablan directamente con ella.
Con doña Gloria Navas, Sí, por ejemplo. hablamos con doña Gloria Navas, hablamos con doña Dinora Barquero, hablamos con Gilberto Jiménez, Sí. ¿verdad? Con Gilberto Jiménez. Y hablamos con otros diputados para cosas puntuales, pero sí existe ese canal de comunicación. Pero digamos, los que le generan incidencia son estos que me acaba de decir. Esos tres más o menos, sí, señor. Ok. ¿Y qué le...? Porque hay algo interesante, porque la fracción de gobierno es pequeñita, pero hace bulla. En realidad hace bulla una señora nada más. Doña Pilar. Ah, sí, ella nada más hace bulla, que ella para mí dilapidó su capital político. ¿Qué le parece el trabajo de doña Pilar? No, doña Pilar es la escudera del presidente en la asamblea. Es una señora que había logrado un gran respaldo ciudadano y aparece ahí casi que defendiendo a veces tesis del presidente o tesis de gobierno que no tiene ni pie ni cabeza. Pero no, vamos a ver. Con ella tenemos buena comunicación. ¿Con Yo le mando WhatsApp y ella me manda WhatsApp, respondemos, le doy mi opinión, ella me da su opinión. Yo tengo que reconocer que ella no es intransigente no es. Conmigo no, discrepamos, yo le he mandado a decir cosas, ¿verdad? La última que le mandé a decir fue mi opinión de que Costa Rica se estaba ecuatorizando, con lo que pasó en Ecuador y con lo que estamos viendo en Limón y otras zonas del país. Si ella me contesta, tenemos que hacer algo y tenemos que unirnos, tenemos que salvar a Costa Rica. Tenemos comunicación de ese tipo. Bueno, es interesante. Lo que pasa es que entiendo que usted no esté de acuerdo en cosas que ella diga o como las piensa, pero lo que no sé si es, y no tengo opción de contestarlo, es si dilapida su respaldo público, porque pareciera que a mucha gente le cae muy bien lo que hace doña Pilar y le cae muy bien lo que hace el presidente. No, yo pienso que sí. Son muy populares y yo sus creo que políticas sí, son muy yo populares. Yo creo que sí, siguen siendo populares, pero eso viene en descenso. Iba a caer más en descenso, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo con doña Pilar algunas cosas de la Contraloría que yo creo que están bien justificadas en las críticas que ella le hizo, porque nunca habíamos visto a la Contraloría tan militante en un gobierno, comparando como vimos a esta misma Marta Costa en otros gobiernos, ¿verdad? Por ejemplo, nunca hemos visto a Marta Costa militante en el tema de la deuda, los intereses de la deuda, muy light, muy light. El tema de la barbaridad que está ocurriendo en extensiones y en exoneraciones, ¿verdad? El traslado de muchas empresas que se disimulan con la ley de zonas francas para evadir el pago de impuestos. Tenemos una denuncia que presentamos en la Fiscalía al respecto, ¿verdad? ¿Y qué le ha parecido el trabajo del Ministerio de Hacienda? Y el Ministerio de Hacienda se limita a ver cómo paga la deuda. Esa es la principal preocupación del Ministerio de Hacienda. Cuidar de que el presupuesto de la República extraordinario o el general nacional no le toquen las partidas de pago de intereses de la deuda, ¿verdad? Garantizar las planillas salariales y ya, nada más. Ese es el Ministerio de Hacienda, porque no le hemos visto. Hasta un día de estos oímos a don Nogui, que lo leí 2 veces para ver si era cierto lo que estaba leyendo, ¿verdad? Y ese don Nogui descubrió el agua tibia, ¿verdad? Que el sistema tributario costarricense está anticuado. Okay. Yo le digo que está perverso y que está corrupto. Y el Ministerio de Planificación, particularmente la ministra. Sí, la ministra es también militante. Doña Laura Fernández. Doña Laura Fernández. Es una persona muy inteligente, Malvina. Sí, nadie niega que sea inteligente. No, yo sé que sí. Yo lo entiendo, pero digo, estoy resaltando que es una persona muy inteligente. Vea, a ella le dieron la misión de imponer a rajatabla la ley marco de empleo público. Y ahí tiene el beneplácito de la Sala Cuarta, la complicidad de la Sala Cuarta, y aquí lo denuncio. Es una barbaridad que la Sala Constitucional de la República tenga ya 5 años en trámite la acción de inconstitucionalidad que presentamos en contra del combo fiscal, admitida por la Sala. 60 meses. 60 meses, don Randall. 60 meses va a cumplir. Va a cumplir 3 años la acción de inconstitucionalidad que le presentamos con respecto a la huelga. Va a cumplir 1 año. Vea, nosotros nos sorprendió, don Randall. Presentamos una acción de inconstitucionalidad contra la ley marco de empleo público y prácticamente toda la ley fue admitida para su estudio porque la sala encontró
razonables nuestros argumentos y la admitió para estudio. Sin embargo... Pero no suspendió la puesta en vigencia. Ahí tenemos una controversia, porque una controversia que tenemos ahí desde el punto de vista de que nosotros creemos que el solo hecho de que se admita una acción de inconstitucionalidad contra un acto administrativo se suspende. Está bien, la misa de mi plan no lo ve así. Presentamos una cautelar contra la propia ministra. En el contencioso. No, ahí en sala cuarta, una también, cautelar de orden constitucional. Okay. Y no hemos logrado que la sala lo resuelva. Y entonces nos mandan a decir que es que hay conflicto de intereses, entonces tienen que consultar, tienen que renovar la planilla de magistrados y que renovaron la planilla de magistrados y que... Sí, porque eso les afecta a ellos. Sí, pero al final de cuentas fue tanta la insistiera nuestra que, bueno, ahí la tienen. Pero es escandaloso, don Randall, una acción de inconstitucionalidad de un tema de tanto impacto como la ley marco, el equilibrio fiscal, vaya a cumplir 60 meses. Claro, pero ¿y qué pasa si se las declaran con lugar? Digo, ya está implementada. No me imagino. No me imagino si... O sea, el mejunje. Exacto. Bueno, por eso históricamente usted suspende para que no pase eso. Claro, por supuesto. Pueden llover toneladas de demandas, pueden fortalecer el derecho internacional, que ya, don Randa, novedoso nosotros fuimos al derecho internacional. Ya abrimos una causa para las personas de pensión, IBM Caja, que tenían todo listo para irse, ¿verdad? Que ya han cumplido todos los requisitos y que la Caja modifica, eleva la edad para pensión, reduce el monto a recibir y eventualmente subir la cuota. Y entonces nos fuimos a Ginebra, Suiza. Nos fuimos a los derechos humanos y con 733 casos, don Randall, y está en trámite. Viera usted, no nos han rechazado de facto. Ahí podríamos dar un bombazo. ¿Hace cuánto fue eso? Eso lo presentamos hace unos 6 meses, más o menos, y esta semana nos comunicaron que lo que se llaman los relatores del Alto Comisionado de Naciones Unidas para todos los temas de personas de la tercera edad ya admitió, ¿verdad? Entonces... Lo admitió para estudio. Sí, ya le encontró razonamiento, ¿verdad? ANEP contrató un bufete internacional especializado en litigio en derechos humanos, ¿verdad? Y creemos que se va a hacer justicia, porque no se vale que cuando yo me matriculé para pensionarme, acepté todas las reglas de la caja. Y la caja me dijo a mí, con estas reglas usted se va en estas y estas condiciones. Y ya hice el cálculo que me iba en el 2024 y ahora resulta que no, que me voy hasta el 2027. Sí, claro, es cambiarle a uno las reglas del juego de camino. Como que usted contrate un plan de algo y le cobren más después o le den menos plaza. Sí, realmente me ha sorprendido, no se preocupe, don Albino, me sorprendió lo del acercamiento con Liberación, eso me sorprendió mucho. Y quisiera saber cómo están organizándose con el fin de que eso les genere algún rédito, o sea, que le sirva, porque entiendo que le sirva para incidencia, o sea, para incidencia de la Asamblea, pero supongo que también buscarán cómo le sirva a don Albino para reconstruirse con más fuerza. Vamos a ver. La idea es que no pasen proyectos de ley que de alguna manera tengan que ver con el retroceso del Estado Social de Derecho que nos fue heredado. Ajá. Eso es lo que ustedes necesitan como incidencia. Esto es lo que llamamos incidencia nosotros. ¿Quiere que mande una pausa mejor? Claro que sí. Está bien, sí, para poder componerme un poquito. No se preocupe. Gracias por acompañarnos. Nos quedan 12 minutos de programa. Les recuerdo que al final del programa va a tener que pedir una canción de cierre. Así es que vamos a la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Don Albino Vargas, el secretario general de ANEP, me acompaña hoy en Matices. Ya volvemos.
La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Don Albino Vargas me acompaña hoy en Matices, es el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Don Albino, ¿qué es lo más urgente que cree usted que tiene que pasar ya en Costa Rica digamos, para arreglar las situaciones? Bueno, número uno, es importantísimo que haya diálogo social y productivo. Del gobierno. Tal vez no necesariamente del Porque gobierno. podría montarse un diálogo. Podría montarse un diálogo de desde el Parlamento, bueno. el Parlamento, ¿verdad? Desde el Parlamento. Si Rodrigo Arias Sánchez se decide a lo que él escribió, sería muy interesante, ¿verdad? Porque nosotros, por lo menos a nivel urgentísimo, es fortalecer los cuerpos policiales. Eso es prioridad uno en nuestro criterio, incluido lo salarial, ¿verdad? Nosotros creemos que hay que revisar el salario mínimo con relación al alto costo de la vida y al principio constitucional 57. Recuerde que estamos en el año 75 de la Constitución. Este año es muy importante, sí. Es el año 75 de la Constitución. Y hay cambios que hacer en el sistema tributario costarricense, ¿verdad? Cambios que hacer en el sistema. ¿En qué sentido? Parar el robo de impuestos, por ejemplo. Eso no pasa por un cambio del sistema tributario, ¿no le parece? Pasa por un cambio del sistema tributario, pero usted se puede poner de acuerdo en cuáles cambios en el sistema tributario. Porque, por ejemplo, hay que ver el tema de la renta, ¿verdad? El tema de la renta es muy, muy importante revisarlo, ¿verdad? Y pasa también, en mi criterio, don Randall, por volver a las fijaciones salariales bimestrales, ¿verdad? Porque el costo de vida me consume el poquito que me dieron y tengo que esperarme un año hasta que me lo repongan. ¿verdad? O sea, bimestrales es bisemestrales. O sea, cada 6 meses. Cada 6 meses. Lo que quieren es volver al sistema de antes. En enero, julio. Sí, enero, señor. Julio. Sí, señor. Volver al sistema de antes. En las dos, en privado y público. En las dos, privado y público. Sí, porque hoy en las dos estamos anual, ¿verdad? Anualmente, sí. Y en el público no hay nada. Bueno, está congelado. Sí, en el privado. ¿Verdad? Sí. En el privado se hace en octubre. Una vez al año. En octubre. Que entra a regir en enero. Sí, señor. Y respecto a renta, ¿de qué está hablando, don Albino? Digamos, para evitar que alguien declare en cero o más bien al contrario, porque está muy alto y afecta a todo el mundo, porque hay muchos funcionarios públicos y privados que pagan una buena cantidad de plata, sí, muy buena en renta. Hay que revisar profundamente los rangos de renta, establecer la renta global. Perdón, revisar es bajar o subir. Subirlo. Subir los rangos de renta. O sea, que haya para que haya más capa media. Haya más colchón sobre el que no se paga renta. Exactamente, para que pueda haber más dinero en la economía, porque la evasión está en los sectores de más altos ingresos. La evasión hacia gran escala, ¿verdad? La evasión no está, no sé si compartimos eso, don Albino, la evasión no está en los asalariados, ni aunque ganen mucha plata, porque eso se paga de una vez. Así es. Y los que no le rebajan, porque no están en la tabla de renta, perdón, en el supermercado le rebajan el impuesto de ventas en la caja registradora. Sí, sí. Por cualquier hora asalariado es atrapado. Sí, bueno, se convierte en el consumidor final. Sí. Bueno, yo a quien sí veo muy complicado, don Albino, es digamos, a los deciles más bajos de este país, afectados por la inflación. Digamos, Gerardo Corrales estuvo la semana pasada aquí en Matices, sí, y decía, bueno, vean, la afectación de la inflación respecto al primer quintil es muy fuerte, mucho más fuerte que los quintiles que más tienen. Así es, entonces usted ocupa fortalecer la política social en esos ámbitos, que está muy debilitada. Sí, pero está debilitada, eso iba también, está debilitada por los últimos 2 gobiernos también. Exactamente. O sea, muchos de estos muchachos que hoy están en el crimen, no les pudimos llegar antes. En la escuela ni en el kinder, claro. Se le debilitó la atención social. Ahora, sería injusto decir
que es el gobierno de Rodrigo Chávez el que todo lo deterioró. Eso no es cierto. No, por eso me estoy tirando hacia atrás. Digamos, Exactamente, sí. Dos gobiernos anteriores. Dos gobiernos anteriores vienen siendo... Cortaron o disminuyeron empezaron el gasto social. Exactamente, empezaron a atender la inversión social y dejaron solo lo que nosotros llamamos la caridad institucionalizada, el bonito, que es el bono, ¿verdad? Sí, sí. Que eso no es inversión social. Sí. Pero no se ha restablecido. No se ha restablecido eso. Más bien tiende a reducirse los recursos para la política social. Cuando usted habla de sus colegas en otras partes del mundo, en las Américas, ¿cómo ven a Costa Rica, don Albino? Al Costa Rica de hoy. No creen que esté pasando lo que nos está pasando. Nosotros éramos, junto con Uruguay, las joyitas que quedaban en América Latina. Y cuando uno cuenta esto, lleva indicadores sociales, lleva estudios y todo eso, se sorprenden de verdad de que ya no somos la Suiza de América, ni siquiera de Centroamérica, sino que más bien nos estamos homologando a los otros países de la América Central, ¿no? Sí. Usted, bueno, me dijo que no conversa con el presidente, tampoco conversa con la ministra de la presidencia, supongo. Absolutamente, en lo absoluto. ¿Cómo ve ella en teoría, bueno, su rol, no doña Natalia, sino su rol, es el de organizar y dirigir, digamos, el diálogo con las fuerzas políticas y sociales? ¿Cómo ve el trabajo de la ministra de la presidencia? Nosotros lo vemos muy desteñido, lo vemos poco dinámico, poco beligerante, digamos, poco efectivo, digamos, para entroncar o para amainar los choques parlamento, poder ejecutivo. Entonces la esperanza está puesta en el legislativo. Pienso que sí, la esperanza está puesta en el legislativo, por ejemplo, para bloquear cualquier iniciativa sobre el Banco de Costa Rica, para bloquear cualquier iniciativa sobre, perdón, el Instituto Nacional de Seguros, que este año cumple 100 años, un centenario, ¿verdad? Igual para que no toquen nada el Código de Trabajo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué ven mal lo del BCR, don Albino? Porque nosotros creemos que no resuelve el problema de la deuda si usted quiere venderlo para pagar. Porque nosotros creemos que ahí hay algunas personas o grupos interesados en hacer un gran negocio. Hay que transformar el BCR, transformarlo, ¿verdad? Volver a los principios de la banca nacionalizada, ¿verdad? Que potenció todo el desarrollo de nuestro sector rural, ¿verdad? Todo lo que dejamos de nuestro sector rural de clase media fue gracias a la banca nacionalizada y eso se perdió. Sí. Bueno, pero ciertamente, digamos, cuando usted dice un negocio es venderlo muy barato o comprarlo muy barato, en el caso de quienes hicieran el negocio, comprar un banco muy barato para después dispararse en el mercado y potenciarlo y ganar un montón de plata con algo que compraron muy barato. Vamos a ver. La venta de activos en Costa Rica siempre genera mucha suspicacia, sí, mucha desconfianza. No hay credibilidad ni en la parte que lo quiere vender ni en la parte que lo quiere comprar. Uno siempre tiende a creer que hay intereses oscuros en esas cosas, ¿verdad? Y entonces no va a resolver ningún problema, ni cosquilla le va a hacer a la deuda, ¿verdad? Ni al pago de intereses de la deuda. Usted lo que va a hacer es que ganen unos cuantos con ese banco. ¿Y en el caso del INS? No, el INS es un emblema. El INS es, para la clase trabajadora es muy importante. El INS, tenemos la única clínica de rehabilitación profesional de la América Latina, de lujo, a la europea, o aquellos sistemas de salud europeos que había antes, ¿verdad? La que está aquí en Auruca, dice usted. La que está aquí en Auruca, claro, ¿verdad? Eso es valiosísimo, ¿verdad? Y entonces no vemos la necesidad de vender el INI y venderlo a pedazos, no hay que consolidarlo. Nada, no se vende nada. Nada, no se vende nada. En 100 años ha funcionado, porque no vamos a vender. No, está bien, pero no hablo del INS, en general del Estado, nada. ¿Qué queda Fanal, ¿qué sé. queda? Raxa, que la quiere cerrar, hay una asamblea, presentaron un proyecto, sí. antier o ayer, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuál es la esfera de lo público que usted ocupa para el desarrollo con equidad y con integración social? ¿Cuál esfera? Sí, la esfera de lo público es aquella que permite distribuir servicios públicos
para la mayoría de la población o para la población de menos ingresos para que tengan acceso a esos servicios públicos. Si los privatizamos todos, ¿a dónde nos vamos? Está bien, siguiendo el argumento, pero por ejemplo, FANAL. ¿Y cuál es lo malo que el Estado venda guaro? Yo no le encuentro, no le encuentro el problema. Lo que le estoy intentando, que las ganancias queden para el Estado. Estado. Lo que le intento es darle la vuelta, digamos. ¿Qué es? Vamos a ver. Usted dice, bueno, ¿qué es lo malo que el Estado venda guaro? ¿Está bien? ¿Qué es lo bueno que el Estado venda guaro? ¿Deja ganancias? Yo creo que sí deja ganancias, es importante. Todo el alcohol que se vende en los hospitales, que ocupan los hospitales de este país, ¿verdad? Que los pueden comprar a buen precio, no a precio de mercado, por ejemplo. Ese alcohol que produce la FANAL. Usted puede transformarla si usted quiere, pero ¿para qué entregarle al capital privado que ya de por sí tiene demasiado? No soy enemigo del capital privado, pero sí creo que hay negocios del Estado que han funcionado y que se deben quedar ahí. Hay muchos que lo leen así, ¿verdad? Usted sabe, a usted como un enemigo del capital privado. Sí, claro, así me leen, claro que sí. Pero lo malentendieron. Lo malentienden. Figúrese, nosotros estamos, oiga usted, vamos a ser enemigos del sector privado y tenemos una negociación en empresa de buses Tuasa, donde hay una seccional de ANEP. Ya. ¿En serio? Una seccional de ANEP en Tuasa. Y discutimos con la empresa los problemas laborales y hay libertad de sindicalización de los choferes. Venimos de un diálogo recientemente con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ¿verdad? O tenemos una convención colectiva de trabajo de una transnacional bananera allá en la finca Chiracuatro, en Sarapiquí, de ANEP, ¿verdad? Es que a usted lo han satanizado, a uno lo han satanizado, ¿verdad? Lo que nosotros hemos siempre criticado es la evasión, el robo de impuestos, el fraude fiscal, pero nunca hemos estado en contra de la actividad privada, nada más. No somos enemigos de la empresa privada, PSA. Don Albino, muchas gracias. No, muy agradecido a usted, disculpe el desliz. No se preocupe. Pero muchísimas gracias, muy amable. Hasta esta frase final me sorprendió también. Digo, que cerrara con eso. No somos enemigos de la empresa privada. No somos enemigos de la empresa privada, se lo reitero. Don Albino, ¿con qué canción le gustaría irse? Me gustaría irme con una canción de los Animals que se llama Animals, que cantaba Eric Burdon, que se llama La Casa del Sol Naciente, ¿no? The House of the Rising Sun. Esa sí. La Casa del Sol Naciente, versión de The Animals, será... que es la original. Sí, que la original será la canción que despide Matices hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Yo les recuerdo que que esta noche pueden ver el programa en Canal 2 y que dentro de una hora estará este programa disponible también en los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Feliz tarde y hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.